Hola, buenos días a todos, buenos días a todas. Continuamos con el programa de estética en la parte que me corresponde, siguiendo las instrucciones de María José. Lo que nos corresponde ahora es dar un segundo paso en el análisis histórico de los grandes textos de la estética, de lo que podemos llamar hoy la estética occidental, sin olvidar nunca que la categoría de estética como saber es una categoría que nace o que se articula institucionalmente y por lo tanto también desde el punto de vista teórico en el siglo XIX. Aquí, en estos territorios por donde nosotros andamos, no se habla de estética, no se habla de filosofía del arte, se habla de poética fundamentalmente, y esta definición reordena el territorio que después vamos a llamar estética de una manera más compleja de la que nosotros lo ordenamos actualmente. El segundo texto es un texto también decisivo, como fue el texto del Ión de Platón. Es el texto de la retórica de Aristóteles, una obra que yo manejo en la edición trilingüe de Valentín García Yebra, publicada en la editorial Gredos, en Madrid, en el año 1974. Valentín García Yebra fue un filólogo berciano, era de un pueblo que se llama Lombillo, Lombelo, Montecito. Era un filólogo berciano que tradujo también e hizo una edición trilingüe también en Gredos de la Metafísica de Aristóteles. En esta edición nos presenta el texto en griego, fijado de la manera que luego os diré, una traducción al latín de un traductor italiano del siglo XV, del borde del siglo XV, que se llamaba Riccobono, y la traducción suya al castellano. La traducción de Valentín García Yebra, igual que la traducción de la Metafísica al castellano, es una traducción, como todas, conflictiva. Él explica en unas notas sus decisiones, pero siempre son decisiones que nos parecen insuficientes. Tenemos que valorar el gran riesgo que toma uno cuando da un texto traducido de estos textos del griego clásico. Tenemos que admirar esa valentía, pero siempre entender la insuficiencia de la traducción, porque esa traducción primero nunca se va a ajustar al original, porque eso es imposible, y además porque esa traducción utiliza términos, conceptos, expresiones que de alguna manera dependen del momento filosófico en el que está situado el autor y de la propia posición del autor. En el caso de García Yebra, que no es un filósofo técnicamente profesional, esto también es un factor que añade de alguna manera conflictividad a la traducción. Por lo tanto, nosotros tenemos la traducción de Valentín García Yebra, la agradecemos muchísimo y sabemos todo lo que el Bierzo aporta al mundo, pero siempre tenemos que mirar la traducción griega, la edición original griega, y además tenemos que tener en cuenta la traducción latina, que la de Riccobono es una entre otras. Tenemos que tener en cuenta la traducción latina porque a partir del siglo XVI, muy temprano, desde 1500, se empezó a leer la retórica en esta traducción, porque la gente no sabía griego, la gente no utilizaba el griego con asiduidad, utilizaba más bien la traducción latina, y por lo tanto las decisiones latinas son muy importantes técnicamente para el devenir de los términos de teoría de las artes, de los términos de estética. Entonces tenéis que conseguiros esta edición, si queréis, por ejemplo, y luego al leerla, a lo mejor ahora no, porque no tenéis la competencia, pero poco a poco tener esta idea de que hay que tenerla, leerla mirando siempre el original griego, que no es el original de la poética de Aristóteles, sino un original reconstruido también, y teniendo en cuenta esta traducción latina de tanta influencia. Bueno, el libro entonces, o el territorio en el que nos vamos a adentrar, es el territorio de la poética de Aristóteles, una obra que luego veremos es muy compleja en su mismo carácter de obra. Pero antes de entrar en la retórica, tenemos que situar la posición que nosotros atribuimos a Aristóteles, y esto siempre es así con los griegos, las posiciones que nosotros decimos que son de los autores griegos son posiciones reconstruidas, posiciones atribuidas, porque no tenemos toda la obra de los mismos.
Tenemos que reconstruir la posición de Aristóteles tal como se da en la poética respecto a la posición de Platón. Y la posición de Aristóteles respecto a la de Platón supone una nueva forma de mirar este territorio que nosotros llamamos territorio del arte, territorio de la creación, territorio de la estética, como queramos. Poco a poco iremos determinando. Veíamos en los vídeos pasados que el Ión, la obra de Platón, que habla de la épica, que habla de la lírica, saca a la poesía, a la creatividad poética del ámbito del conocimiento, del ámbito de la episteme y también del ámbito del arte entendido como técnica, como algo que se puede crear, que se puede hacer dominando un conjunto de reglas. Para Platón, la poesía, la poética, no es ni arte, no es un hacer reglado, ni es tampoco conocimiento, no nos dice lo que es la estructura profunda de la realidad. El arte, tal como lo plantea Ión, aunque Ión no resume la posición platónica, es un elemento fundamental de la posición platónica, pero no la resume porque la posición platónica no se puede resumir probablemente. Ión lo que hace entonces es sitúa a la poética, a la poiesis, a la creatividad literaria en el ámbito alógico, en el ámbito de la manía, en el ámbito del delirio, en el ámbito del entusiasmo, del estar en el Dios, arrebatado por el Dios, en el ámbito de la locura. Por lo tanto, lo que nosotros concluimos leyendo Ión es que Platón no fue capaz, por decirlo así, de integrar lo poético, lo creativo en el ámbito de la ciudad, en el ámbito del manejo de la ciudad y por lo tanto no fue capaz, no quiso, no pudo, no supo integrar esta creatividad en la paideia, en la educación que forma al ciudadano, en la educación para la ciudadanía. De tal modo entonces que él considera el arte, en este sentido, no arte, la poesía, como algo inconstante, como algo irregular, a partir de lo cual no se puede construir la ciudad. Probablemente podría estar en la ciudad, y de hecho está en la ciudad, pero sometido a la dialéctica, que es el conocimiento filosófico, el conocimiento científico, el conocimiento racional, el conocimiento que va de las apariencias a la realidad en sí misma, a la realidad eidética. Es esta dialéctica, y los que la cultivan, los filósofos, los que deben gobernar y estructurar la ciudad, los que deben gobernar y estructurar los cuerpos, los que deben asegurarse de que la ciudad persiste, porque está comunicada con la estructura profunda de la realidad a través de la modulación educativa, política y biológica, también psicológica, de los cuerpos. Como veíamos también a partir del análisis del fragmento de la línea de la República, del mismo modo que la imaginación, la icasía y la sensibilidad, que son los ámbitos en los que se mueve el poeta y el rapsodo, no son epistémicas, no son fuente de conocimiento verdadero. Del mismo modo veíamos que los objetos a los que se refieren la imaginación y la sensibilidad, es decir, los objetos que nosotros llamaríamos hoy artísticos, las imágenes, las producciones de objetos, esculturas, pinturas, poseen el grado más bajo de realidad y el grado más bajo de dignidad. Esta es la posición platónica, que es una posición reconstruida a partir de un gusto. Ya recordábamos que se dice que Platón tenía debajo de la almohada las odas de Safo. Es una posición reconstruida por Platón pensando en la gobernanza de la ciudad. Esta postura, que es una postura que nosotros hemos pensado que es la prototípica del pensamiento occidental, es una postura que en su momento, en el momento mismo en el que se está formulando, no es evidente, no es dominante, tan dominante como nosotros la vemos ahora. Se convirtió en dominante fundamentalmente cuando el cristianismo, en el siglo III después de Cristo, se convirtió en la religión del Estado, del Imperio Romano, y se apoyó en la filosofía platónica, también en la aristotélica, pero fundamentalmente la visión general es platónica, para gobernar. De tal manera que entonces se hiperdimensionó, se sobredeterminó la representación del platonismo como filosofía griega por antonomasia.
pero en el mundo griego, es decir, en el mundo del que nosotros provenimos en cuanto filósofos, en gran medida, había en el momento mismo en que Platón decía estas cosas otras formas de situarse en este terreno de lo artístico, en este terreno de lo creativo. Estas formas eran fundamentalmente otras dos. La primera forma es la forma de la retórica, que consistía en crear el futuro mediante la palabra. Una palabra que se pronunciaba públicamente, una palabra que no tenía que ser verdadera, no tenía que ser alecés, no tenía que estar ligada a un concepto de verdad como ateniencia, sino que bastaba que fuera una palabra icónica, una palabra de alguna manera verosímil. Una palabra entonces que no se imponía mediante una prueba, mediante un sistema de semeion, de signos que se iban imponiendo por convencimiento, sino que se imponía por convicción de unos sobre otros. Es lo que se utiliza, lo que se denomina epeizo, el verbo epeizo. La retórica no probaba la verdad, no demostraba sus proposiciones, sino que construía proposiciones verosímiles que de algún modo servían como lugar y modo para actuar. Esta postura, que fue rebatida por Platón en el Gorgias, era contemporánea de Sócrates-Platón, era una postura muy popular y estaba representada fundamentalmente por los sofistas. Platón rechaza esta forma de entender la creatividad, una creatividad entonces verdaderamente creativa porque crea lo real de alguna manera como verosímil y no se sujeta en una verdad anterior. Platón rechaza esta postura en el Gorgias porque dice que así no se puede construir la ciudad. La ciudad se tiene que construir con unas bases firmes, ideales e idéticas que son las que él expone por medio de Sócrates en su teoría de las ideas. La justicia de algún modo solo es posible en una ciudad basada en unas ideas que están más allá de los fenómenos, que nos remiten a un pasado absolutamente presente y que no nos hablan de un futuro verosímil, sino de algo que es en sí, de algo que es verdadero. Los sofistas fueron después vencidos a partir del cristianismo, como os decía antes, por este peso exagerado de lo platónico, y hubo otro elemento que también fue vencido. Fueron vencidos los sofistas y fueron vencidos los poetas, ¿no? Como acabábamos de ver en el análisis del Ion. Pero, ¿qué sucede con este vencimiento de los poetas y este vencimiento de los retóricos? El vencimiento de gentes que en el fondo, piensa Platón, se limitan a estar en lo verosímil, en lo factible y no en lo verdadero. ¿Qué sucede con estas cuestiones posteriormente? Que estas cuestiones no se sostienen en sí mismas, no se sostienen porque el universo de la vida griega en ese momento es mucho más amplio. Y de algún modo entonces hay una estricta contemporaneidad entre este planteamiento platónico y el planteamiento retórico y el planteamiento poético como también creativo, que de algún modo está operando en el nacimiento de la ciudad. Aquí es donde se plantea la cuestión de la que va a hablar Aristóteles en su libro sobre la poética, que es la cuestión de la tragedia. Y a través de la cuestión de la tragedia, Aristóteles va a dar un paso más allá respecto a Platón y va a tratar de integrar la poética en el discurso de la ciudad, que además es una ciudad que ya no es la ciudad-estado platónica, sino es una ciudad que apunta, con la llegada del imperio de Alejandro Magno, apunta a otra dimensión multicultural, a una dimensión multipolítica que desborda las estrechas murallas de una sociedad más bien autárquica, cerrada en sí misma. ¿Qué sucede entonces en Aristóteles? En Aristóteles sucede que no se puede, piensa Aristóteles, en el nuevo mundo probablemente que está empezando a nacer, que es el mundo del imperio, donde el individuo que se gobierna a sí mismo, el grupo que se cierra en torno a un orden, no puede ya gestionar esa pluralidad que se está imponiendo. Y de algún modo, entonces, es necesario integrar todos los elementos de la acción humana en el discurso,
en un concepto nuevo de razón, que por lo tanto no puede ser un concepto de razón puramente epistémico en el sentido tradicional de conocimiento de las ideas, sino que tiene que aceptar que hay formas de conocimiento que no son estrictamente eidéticas, que no son estrictamente paradigmáticas, sino que de algún modo son estructuradas aunque no tengan esta estructura, y este darse de este modo constituye también conocimiento, constituye verdaderamente fuente de ciudadanía, ahora ya ciudadanía de corte más universal, de corte imperial. Es importante entender entonces que la tragedia misma, que nace en un ambiente todavía ciudadano, que es una expresión creativa de la ciudad, de algún modo es epistrófica, se puede componer y se debe componer con la dialéctica, con el conocimiento científico, con el conocimiento racional. Que entonces esta forma de poética que es la tragedia, de algún modo tiene que estar presente en la estructura de manejo de la ciudad. Esto es lo que ve Aristóteles y es lo que Platón no quiso ver, o no fue capaz de ver, o no supo ver. De algún modo entonces aquí entramos en una nueva dimensión de la política, en una nueva dimensión de la expresión, en una nueva dimensión del conocimiento, en una nueva dimensión de la razón. Dicho de otra manera, la estructura del universo en cuanto estructurado no puede ser sólo una estructura teórica, una estructura contemplada, sino que tiene que incorporar elementos de las estructuras prácticas, de las cosas que el hombre hace. Y tiene que componer estas cosas que el hombre hace, que están estructuradas, con esas otras formas más claramente definibles en términos de verdad, como son las que tienen que ver con el conocimiento dialéctico, lo que nosotros llamaríamos el conocimiento científico, el conocimiento bien fundado. De alguna manera, la reflexión que va a hacer Aristóteles sobre la tragedia, que es una reflexión que, según muchos autores, se da ya, por las razones que veremos, cuando la tragedia es un género viejo de algún modo, de alguna manera estas reflexiones a posteriori sobre algo que es casi una perfección que se da en un instante de una cultura, estas reflexiones muestran que algo que en Platón es contemporáneo, porque Platón es contemporáneo, Sócrates, Platón, de los grandes trágicos, y que Platón no puede incorporar a un discurso total de conocimiento y de acción sobre la ciudad, sí se puede incorporar después, cuando han pasado esas circunstancias, donde se han dado las cosas concretamente, donde se haya puesto una filosofía muy determinada. Se puede hacer, pasadas esas circunstancias, una reflexión que de algún modo integre de forma más amplia aquellas experiencias que la reflexión anterior no fue capaz de integrar y que de algún modo entonces tuvo que excluir por no ser capaz de amalgamar en una idea vivible, en una idea que recogiera los elementos de la práctica. De algún modo, lo veremos nosotros con detenimiento, la tragedia, entonces, que es el núcleo conservado de la poética de Aristóteles, porque la poética de Aristóteles hablaba de todos los géneros literarios, no solo de la tragedia, hablaba también de la epopeya, de la poesía épica, y hablaba también de la comedia, habla algo de la comedia. Lo que sucede es que nosotros hemos perdido, o hay gente que dice que no se llegaron a escribir, los libros que tienen que ver con la comedia, y por lo tanto solo conservamos fundamentalmente de la poética de Aristóteles lo que tiene que ver con la tragedia, aunque habla algo de la epopeya, de los poemas épicos. De algún modo entonces esto ha hecho quizá que la reflexión sobre la comedia como estructura de la acción complementaria de la tragedia haya quedado como relegada sistémicamente por la influencia que tuvo la poética de Aristóteles y de algún modo no se la haya compuesto en la recuperación de este elemento creativo excluido por el platonismo. Tenemos, por lo tanto, en Aristóteles, en la poética, tal como la hemos recibido, un avance, diríamos nosotros hoy, respecto al platonismo, porque Aristóteles es capaz de incluir dentro de la vida de la ciudad, que es una ciudad que ya se dilata en imperio,
aquellos elementos poéticos, la épica y la tragedia, que Platón de algún modo excluyó. Y tenemos un déficit, probablemente no querido, que es que el otro elemento que se podía haber incorporado, que es el elemento de la comedia, no entró dentro de esta estructura profunda de autointerpretación, autoconducción de la ciudad, de tal manera que la filosofía occidental ha sido una filosofía excesivamente seria, primero excluyendo toda poética, toda creatividad, y luego incluyendo la creatividad épicotrágica, que es solemne. Si recordáis el libro de Umberto Eco, El nombre de la rosa, versa sobre la recuperación de los libros perdidos de la poética de Aristóteles, que eran libros que tenían que ver con la risa, y el guardián de las esencias, que era Jorge de Burgos, el trasunto de Jorge Luis Borges, aunque con otra ideología. Jorge de Burgos se opone, y por eso elabora ahí unas estrategias de eliminación, a que la comedia, la risa, se introduzca como sustancia de la realidad, es decir, como sustancia del mundo. Nosotros los elementos de burla, de juego, de risa, los hemos excluido hasta muy recientemente como elementos formadores de la polis, como elementos formadores de la estructura de la realidad y de la incorporación biopolítica de los cuerpos a esa ciudad a partir de la educación en los referentes de creación de cuerpos, que son los valores. Por lo tanto, nosotros hemos considerado lo cómico como algo secundario, como algo menos valioso. Y esto ha sido algo que hasta muy recientemente ha estado vigente. Incluso mucha gente todavía hoy entiende la filosofía como una tarea absoluta de seriedad y la política como una solemnidad, ¿no? Precisamente por esta herencia. Bueno, admitamos el arte como animal de compañía, pero no admitamos el arte cómico, solo el arte solemne, el arte serio. Nosotros ahora estamos en otros universos, tenemos que entender cómo llegamos a ellos. Por lo tanto, en estricta contemporaneidad, a la formulación del pensamiento socrático-platónico, este dualismo eidético, noético, de conocimiento como intuición, como contemplación de la verdad, hay formas de hacer filosofía y formas de hacer arte que de alguna manera se contraponen y a la vez se componen por exclusión con él. Se componen por exclusión, y luego cuando en el cristianismo triunfa este platonismo estructural, esta cosa tan eidética, tan solemne, la retórica y la poética son incluidas en la ciudad, sí, pero como alimento interno a los procesos dialécticos, como asignaturas secundarias, casi como Marías. La retórica para aprender a hablar, la poética para hacer redacciones, pero nunca como elementos desde los que se describe la ciudad. Uno de los elementos importantes de la filosofía y del arte contemporáneo es que la retórica, la verosimilitud, la convicción mediante formas de discusión pública, y la poética, la creatividad a partir de reglas o de no reglas, ocupan el primer plano, y de algún modo la dialéctica, la ciencia, el conocimiento verdadero, estricto, noético, se da dentro de estos procesos como una floración suya y no como su límite, no como su deber ser, no como su marco. Por lo tanto, estos procesos contemporáneos nos muestran la profunda inversión, la profunda torsión, pero a la vez una torsión desde lo opuesto, originalmente, en que consiste el pensamiento y la acción occidentales. A la vez entonces que Sócrates y Platón, el Sócrates platónico, que Sócrates está inventando a Platón, se dan en el mundo griego, otras formas entonces se dan también, ¿no? La tragedia, entonces, es un género literario, una forma de hacer arte que cumple ya en el momento histórico en el que se da, y por esto es importante, una función plenamente política. Este es el primer punto, y el punto que tenemos que tener siempre presente en todo lo que hablemos aquí, en todo lo que se hable de Grecia. El pensamiento griego no es un pensamiento primariamente epistemológico, primariamente cognoscitivo, de qué es la realidad, cómo está estructurada, en qué consiste. Eso es como te dicen que luego en las escrituras que se entiende el pensamiento griego, como una voluntad de saber que luego va determinando el mundo. No, el pensamiento griego es, en su generalidad, un pensamiento fundamentalmente político, y las grandes peleas de los pensadores griegos son las peleas por la ciudad.
la episteme, como es el cielo, como es el cuerpo, se da en función de la construcción de la ciudad. Es decir, la construcción de la ciudad no es un epifenómeno que viene después de que unos señores allí sentados discutiendo sobre cómo es el cosmos o cómo es el cuerpo, digan, bueno, ya vamos a construir la ciudad. Esto se cuenta así porque los griegos quieren construir la ciudad, pero fundamentándola, los griegos platónicos, y luego hacen del orden de la fundamentación lo primero en el orden del ser, aunque lo segundo en el orden del conocer, no sé qué, se dice siempre, ¿no? Pero no es verdad. O sea, lo primario en el pensamiento griego es la construcción de la ciudad. Esto tenéis que tenerlo siempre presente. Y lo potente de la tragedia, que es lo que utiliza Aristóteles en la poética, también la comedia, que no conservamos, pero la pensamos siempre aquí. Cada vez que digamos tragedia, entended comedia también con otras características, pero pegada a ella, es decir, las alegrías y las tristezas, por decirlo así. Pues bien, la tragedia, la poética en general, en el mundo platónico y socrático, es una acción fundamentalmente política, tanto en la forma en la que se produce como en la forma de su producirse, de su contenido. La tragedia es un género literario, es una forma de expresarse, de agrupar las expresiones, que se da como plenamente ciudadana. Lo veremos ahora inmediatamente. Antes tenemos que ver un poco cómo se sitúa así de forma general el género literario al que pertenece la tragedia y qué implicaciones tiene esto. La idea, lo veremos también en Aristóteles, es que la expresión humana, la acción expresiva, diríamos así de forma más técnica, se va articulando en diversas modalidades, en diversas agrupaciones. Nosotros podemos pensar que estas agrupaciones son casuales o podemos pensar que responden a una estructura profunda. Esta cuestión es una cuestión debatida. En Aristóteles, probablemente, dada su forma de pensar, estas expresiones luego se podían sistematizar, formar una unidad de partes dentro de una totalidad que tiene además una estructura en cuanto totalidad. Sea lo que fuere, esto es una cuestión que iremos discutiendo y que iréis discutiendo a partir de las diferentes asignaturas que componen el campo de la estética, fundamentalmente luego en teoría del arte, en cuarto, que estudia estas cosas. Sea lo que fuere, de algún modo nosotros, visto históricamente un poco desde fuera y siguiendo a un filólogo español también aficionado a estos temas, que se llama Carlos García Gual, que tiene un libro muy bonito que se titula Las primeras novelas, tiene muchos muy interesantes sobre mitos, sobre cuestiones griegas, sobre epicúreos, sobre estoicos, sobre cínicos, sobre estoicos no, sobre epicúreos y sobre cínicos. Es un autor interesante. Siguiendo a García Gual y completándolo un poco, podemos decir que la secuencia de los géneros literarios griegos, que en parte va después a reproducir también Aristóteles, va a hablar de ella, es primero la épica, es decir, el género básico, la agrupación básica de las expresiones poéticas de los griegos es la épica, el poema épico. Después viene la lírica, después viene el drama, la tragedia y también la comedia, que García Gual no la incluye aquí, no sé por qué, el drama y la comedia que nacen, ¿no?, simultáneamente casi. Luego viene el relato histórico y luego viene el relato filosófico y finalmente la novela, el relato de ficción. Esta es la secuencia. Pero tenemos que entender siempre también que en el mundo griego, y lo veremos y esto es muy significativo, las formas literarias, las expresiones, no eran expresiones puramente de palabra, no eran expresiones que tienen que ver con el logos, con la palabra, sino que eran expresiones en las que el baile, la danza, la música y la palabra se daban conjuntamente. Es decir, la raíz de la poética griega y la raíz, podemos decir, probablemente antropológica de lo que denominaríamos poética en las culturas, esta raíz es una raíz compleja que aglutina, casi fundiendo inicialmente, lo que es el canto, el baile y la palabra dramatizada o contada. Esto es muy importante porque en el fondo entonces lo que vamos a llamar poética, lo que vamos a llamar arte literario, lo que vamos a llamar arte en general, es un destilado de formas de expresión muy complejas que además están probablemente originadas en rituales de corte oscuro, de corte
maníaco, como diría Platón, de corte irracional, ligados a estados en el límite de la conciencia, estados de trance probablemente, también ligados a los relatos en torno al fuego, pero fundamentalmente la fuerza que toman estas expresiones, igual que la fuerza que tiene la pintura, es una fuerza que proviene de un origen que luego se seculariza, por decirlo así, que es un origen impulsivo, un origen de alguna manera que está más allá de los discursos racionales, una convivencia emocional muy fuerte, estados de comunión social muy fuertes. Nosotros sabemos que las pinturas de las cavernas, etcétera, no se hacían de forma reposada probablemente, sino en medio de rituales o ligados a rituales donde se cantaba, se bailaba, había ahí de todo, ¿no? La expresión nace de aquí y luego se va decantando en este orden. El orden griego es importante porque de algún modo los grandes temas de la tragedia, que son luego los grandes temas, las grandes constantes, los grandes tópicos de la literatura, incluso de la pintura, incluso de la música occidental, vienen de aquí. La épica griega está representada fundamentalmente por la Odisea y la Ilíada de Homero, igual que la lírica está representada por grandes poetas, entre ellos la poetisa, la poeta Safo de Lesbos, cuyos versos al parecer tenía Platón siempre consigo mismos. Por lo tanto, la tragedia y luego la historia, la filosofía y la novela son géneros ya muy posteriores, pero que recuerdan de algún modo las emociones que de algún modo transmite la épica, que de algún modo recuerdan emociones más profundas y más complejas, donde lo corpóreo se da de forma más integral, de forma más amplia. Pues como os decía, después de ver esto de García Gual, es muy importante señalar que la tragedia y en alguna medida la comedia, aunque la comedia luego prosigue por otras rutas, se circunscribe al siglo V ateniense. Es decir, la tragedia nace en la ciudad griega, en Atenas, en el siglo de Pericles, en el siglo máximo de densidad de lo griego clásico, tal como nosotros lo entendemos. Es la época más o menos, ¿no?, de la gran afloración intelectual que allí se produce. Es una época densa. Se produce entonces y nace como género literario aquí. La cuestión siempre que se nos plantea desde esto es que los géneros literarios, las modalidades de expresión, en cuanto a tales modalidades, tragedia, comedia, tal, y en cuanto a contenido, pasiones profundas, alegrías, etc., se circunscriben históricamente, pero a la vez tienen un carácter sistemático. Hay una cuestión muy importante en el pensamiento contemporáneo, que es la cuestión de los géneros literarios, de las estructuras narrativas, de las formas de crear imágenes, etcétera, que se mueve también repensando esta línea. Es decir, la expresión humana se tiene que adaptar o tiene que producir formas que luego tienen una estructura que es realmente profunda y que de alguna manera está incluso por encima de las circunstancias en las que nace o no, o las modalidades de expresión y los contenidos de la expresión van cambiando, deben cambiar y por lo tanto no hay una tipología estricta, etc. Tradicionalmente se comparaba esta fluidez de los géneros literarios, tanto en cuanto a tales géneros como en cuanto a contenidos, con el rigor de lo científico y sus categorías. Hoy sabemos también que la propia ciencia, el propio discurso, el propio logos científico es un género literario y por lo tanto es una forma de expresión y de alguna manera es una forma también de arte. Es decir, la ciencia no representa una realidad que es en sí verdaderamente así, sino que la ciencia es una interpretación, una creación en el fondo, no arbitraria, pero sí una creación altamente creativa y con estructuras que se alejan de su determinación en conceptos de verdad como correspondencia entre lo que decimos y lo que es, y que amplían, por lo tanto, el concepto de verdad hasta aproximarlo al concepto que era característico de la filosofía sofística, de la retórica, y que será el concepto característico del arte, que es el concepto de verosimilitud. De alguna manera hay que pensar los géneros literarios desde la categoría de verosimilitud y por lo tanto admitir que se van dando estructuraciones, pero que estas estructuraciones tienen el carácter de creaciones y por lo tanto no son obligantes, no son canónicas en el sentido de absolutamente determinantes. Y por lo tanto esto nos hace discutir la preeminencia de unas sobre otras y sobre todo nos hace discutir la concepción canónica del arte como un arte que tiene que atenerse
a modelos que son insuperables o a listas de obras que ya están definitivamente diciéndonos lo que tiene que ser lo artístico, y por lo tanto nos abrimos al territorio contemporáneo del arte con la ruptura de los cánones, con las rupturas dentro de los cánones, de las formas de crear obra, etcétera. Nos encontramos en una situación altamente compleja, que no es una situación arbitraria, sino que es una situación que viene del cumplimiento, del desbordamiento por éxito de las fórmulas que vemos vienen de aquí y nos han traído hasta aquí, nos han producido esta potencia creadora que ahora desborda su propio marco, como sucede también con la ciencia, que el éxito del método científico del siglo XVI rompe las categorizaciones sobre lo real en el siglo XX, ¿no? Y cambia totalmente no solo el contenido, sino también la forma de situar lo científico. Estamos en un momento de cambio, de redefinición, de desfondamiento, que no es solo poner contenidos nuevos a estructuras viejas, sino que es un cambio que nos obliga a reconfigurar todas las estructuras de algún modo. Por lo tanto, la tragedia, la poesía trágica que viene de la poesía épica, incluso la poesía cómica, son formas de expresión muy potentes que se daban plenamente en la ciudad griega, en Atenas, al tiempo que Platón nos ponía sus elecciones. Platón no fue capaz de integrar esta potencia, que era también política, porque veremos, la tragedia es una estructura política, no fue capaz de integrar esta expresión política en su ciudad. Es decir, la ciudad platónica es una ciudad, de alguna manera, excesivamente esquemática, porque no es capaz de integrar toda la experiencia de lo griego en su momento en una estructura viable, no es capaz, y lo que hace es entonces excluir aquello que no puede integrar, y lo que hace después esta exclusión es que eso se condene cuando triunfa esa forma en el cristianismo, esa forma de ver las cosas, y que se considere secundario, que se considere deforme, incluso que se considere aberrante, o que se considere un mero divertimento, o que se utilice, como veremos que se utilizará la tragedia, para confirmar las estructuras preestablecidas, no para ponerlas en cuestión. Cuando Aristóteles estudia la tragedia, este género literario que eclosiona en el siglo V ateniense, de algún modo, nos dice García Gual, lo retomamos aquí, lo habíamos dejado, nos dice García Gual que cuando Aristóteles estudia la tragedia ya es un fósil. Es decir, fijaos bien la paradoja, solo cuando la tragedia es un fósil, cuando ya deja de representar la verdad vivida de la vida de un pueblo, puede ser enfriada y puede ser reintroducida en la ciudad como algo que alimenta la vida de la ciudad. Mientras la tragedia pudo competir con la filosofía platónica como determinación de cómo debe ser la ciudad, mientras la retórica pudo competir, fueron negadas porque Platón no tenía instrumentos para articular esta competición. Cuando la tragedia ya no compite, porque la tragedia ya ha sido enfriada de alguna manera, ya está en cierta medida desvitalizada, ya está estereotipada, es entonces cuando Aristóteles puede dar un paso sobre Platón y puede incluir la tragedia y la comedia, aunque nosotros no conocemos esta parte y por lo tanto no la hemos incluido sistemáticamente, en la construcción de la ciudad y por lo tanto en el concepto de conocimiento, y por lo tanto ver que sus objetos son dignos y no son simplemente manías, delirios, peligros en el fondo. Para entender un poquitín bien lo que es la tragedia griega, entendiendo siempre que nos falta lo de la comedia, y esto lo vamos a tener en cuenta aquí y lo vamos a ir arrastrando hasta que podamos hablar del retorno de lo cómico, que será muy tardíamente en los textos finales. Pero vosotros recordad que hablamos de la tragedia, pero no es que toda la poética de Aristóteles sea sobre la tragedia o sobre la épica ligada a la tragedia, que viene a ser una cosa muy parecida, sino que está el elemento de comedia, está el elemento de la risa, está el elemento de la burla, está el elemento del embés, que en el arte contemporáneo es probablemente más importante, más originario que el elemento serio. Incluso podemos decir que leyendo a Aristóteles, como vamos a leer, este elemento juguetón, este elemento coñón, este elemento rebelde, este elemento ácrata, es fundamental, y que Aristóteles no se atreve a meter toda su fundamentalidad
aunque se atreve a meter su parte más visible, más manejable por la ciudad. Veremos entonces que Aristóteles, aumentando la potencia de lo poético y reconfigurando la ciudad platónica ya en forma de imperio, ya en forma de ciudad compleja, no saca todas las consecuencias de su posición, que nos llevaría a todavía meter un paso más atrás la creación de la ciudad, no una ciudad eidética, no una ciudad seria, sino una ciudad basada en el juego, basado en lo lúdico. Aristóteles esto lo nombra, este ludismo, que sería la creatividad que no está normada, pero no lo incluye, porque Aristóteles se mantiene en el orden de la normatividad. Aunque es una normatividad menos rígida que la de Platón, sigue siendo normativa, porque Aristóteles piensa todavía en gobernar seriamente el imperio, y para gobernar seriamente el imperio tiene que haber una homogeneidad que de algún modo la risa o el juego pone en cuestión estructuralmente como ontología, como forma de abrir el mundo, lo mismo que veía Jorge de Burgos, probablemente no tan serio como Aristóteles. Veremos estos juegos yendo y viniendo todo el tiempo, como os digo, pensando siempre desde la contemporaneidad, porque en la contemporaneidad esto que estuvo en el origen, que fue o rechazado o incluido, pero sin todas sus consecuencias, se nos plantea por el cumplimiento del programa represivo, por decirlo así, como lo necesario. Esto es casi una paradoja. La gente apostó por lo serio y lo serio, cuando se cumplió, nos dio la risa, ¿no? Que es lo que tenemos ahora, la risa que no es una risa simplemente alegre, sino que es una risa a veces dolorosa, una risa dura, ¿no? Una risa sardónica. Pero fijaos la paradoja. La política que se hizo fundamentalmente en la cristiandad excluyó estos elementos de burla, y su éxito en sus programas internos, incluido el programa científico, nos ha dado un mundo desfondado, un mundo de risa, ¿no? Donde la risa vuelve a ser importante. Y hay que entender este carácter paradójico para entender, ¿no? Incluso aplicar la risa a la epistemología, a la filosofía de la historia. La tragedia griega, en sentido estricto, y vamos a dejar aquí la comedia, pero la vamos a llevar siempre pegada, la tragedia griega, entonces, os decía, fue una articulación en un campo de expresividad que venía de muy atrás y que tiene estos elementos dionisíacos, estos elementos orgiásticos, estos elementos de pérdida de conciencia. La tragedia en Grecia fue, nos dice una de las grandes estudiosas de la tragedia, una escritora francesa que murió hace 10 años, se llama Jacqueline de Romilly. Nosotros llamamos en castellano Jacqueline de Romilly. Es la autora de este libro, un libro precioso que os recomiendo, que además ha sido promovido, su traducción por Carlos García Gual. Aquí todos somos primos, somos todos amigos. Es un libro precioso, es publicado en Gredos, de unas 150 páginas, que os aconsejo leáis si os gustan estas cosas y si os gusta la filosofía y si os gusta la vida en general, porque es un libro magnífico, de una autora magnífica, ¿no? Magnífica. Jacqueline de Romilly nos explica muy bien, para lo que nosotros queremos, la cuestión de la tragedia, nos la sitúa muy bien y nos permitirá después, visto esto y teniéndolo ya en cuenta, con la comedia pegada a la oreja, que ya no habla de comedia, analizar la poética de Aristóteles y abrirnos a textos sucesivos siempre desde la contemporaneidad, desde precisamente el día después de San Valentín, que debe ser como 15 de febrero de 2021, aquí en Oviedo, aquí en Asturias. La tragedia, entonces, os decía, siguiendo a Jacqueline de Romilly, de su libro, que ya tiene 50 años, es un libro que tiene 50 años y se conserva maravillosamente, como la gente de estas edades. La tragedia fue una eclosión, dice Jacqueline de Romilly, repentina, breve y deslumbrante. Podemos decir que fue repentina, breve y deslumbrante cuando la consideramos en sí misma. Si la vemos en su nacer, no fue así, pero así puede aparecer. Y fijaos bien, la tragedia como género vivo, como género que expresa, como diría García Gual, la plenitud de la experiencia de una comunidad en un momento dado, como el género literario que nos pone como somos. El tiempo fue 80 años. 80 años, su vida. También esto nos hace preguntarnos cuál es el género literario que nos expresa a nosotros. Un género que es un género epocal, que probablemente solo dure como tal género vivo 20 años. Mucha gente pensaba, por ejemplo, y piensa que la novela es el género que expresa, la novela europea, es el género que expresa la vida europea del siglo XIX con perfección, totalmente la novela entre 1810 y 1890.
es verdad. Mucha gente piensa que es el cine el que expresa la verdad de la vida europea, occidental, en esta época determinada. Otros piensan ahora, por ejemplo, que puede ser el cómic, lo que sea. De algún modo, los géneros literarios, aunque pueden ser extrapolados de su contexto de nacimiento, aunque siguen una vez que han pasado su etapa de nacimiento en un contexto determinado, los géneros literarios entonces tienen esta capacidad de algún modo. Probablemente a lo mejor el género de nuestra época no es uno solo y son varios, son las hibridaciones que se llaman géneros híbridos, lo que sea, es una cuestión que vosotras y vosotros tendréis que ir determinando con vuestro propio pensamiento, porque sois los que vivís este presente y tenéis que pensar que género no solo os aglutina, sino que de alguna manera os incorpora, os hace crecer. Es una cuestión que probablemente os llevará toda la vida, os acompañará toda la vida, como nos acompaña a los que pensamos esto desde hace tiempo, ¿no? ¿Qué cosa es, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, a mí me gusta mucho la canción asturiana, me gusta mucho la música étnica. Por ejemplo, nosotros cuando vemos la canción asturiana vemos que no es un género que no representa a las Asturias del momento, es un género que representa a una Asturias idealizada, pastoril de hace 70, 80 años o 90 años. Por ejemplo, si la tonada quisiera actualizarse y que quisiera representar a la Asturias contemporánea, tendría que cambiar sus letras, etcétera, hacer unas especies de rap o cosas así, o trap, o las formas de cantar que de algún modo reflejen esto, manteniendo a lo mejor una estructura. De algún modo nos preguntamos siempre sobre los géneros literarios, las modalidades que luego son canónicas, porque luego se editan discos de tal, se editan libros que son de tal género, tienen esta doble vertiente, representan una expresión potente en un momento dado y luego pueden sobrevivir, pueden modularse, pueden hibridarse en un ir y venir sin tener a lo mejor una estructura muy cerrada, pero sí teniendo una estructura que se conoce, etcétera, etcétera. Son cuestiones que, como os digo, se estudiarán o las estudiaréis en teoría del arte, en cuarto, pero que son cuestiones que os tenéis que empezar a plantear. Pues bien, la tragedia como género pleno, como género que expresa o que incorpora la plenitud vital de un momento dado, de un contexto de pueblo dado, la tragedia griega dura 80 años y se corresponde, dice Romilly, exactamente con el florecimiento político, intelectual y moral, político de Atenas. Y desde que Atenas se acaba, esta Atenas clásica, la tragedia se desvanece igualmente. Y el momento que cubre la tragedia es la batalla de Salamina contra los persas en el 480 a.C. y la derrota entre los espartanos que acabó con Atenas como ciudad en el 404. Después vendría el fin de la ciudad misma, incluida Esparta, por la llegada del imperio de Alejandro Magno, cuyo preceptor, como sabéis, fue Aristóteles, que tampoco era ateniense, era de allí, de Tesalónica, que para los griegos era poco griego, de alguna manera. Solo en este momento, apenas 76 años, podemos decir que la tragedia, con sus grandes representantes como Ésquilo, como Sófocles o como Eurípides, que en griego, sabéis, se dicen Ésquilo, Sófocles y Eurípides, se da con sus grandes representantes. Las tragedias que nos quedan son 32 de esta época, 32 de unas 1000 que se calcula que se escribieron. Y en este breve lapso de tiempo la tragedia evoluciona rápidamente, evoluciona además internamente y evoluciona además políticamente. Es una cuestión fundamental. De alguna manera la tragedia, sí, dice, se remonta, viene, lo veremos después en Aristóteles, de los cantos religiosos que tenían que ver con Dionisio. Se celebra la tragedia en la época en la que se celebraban las fiestas de Dionisio 2 veces al año en Atenas. Pero de algún modo la tragedia que nosotros conocemos como género pleno apenas nos hace referencia alguna a Dionisio, no tiene una vinculación especial. La tragedia que nosotros conocemos es un encargo que la ciudad, por medio de sus representantes, hace a un poeta para que componga una obra que se va a representar entre procesiones y sacrificios en las fiestas de Dionisio. Se representa en un teatro y el protagonista fundamental primariamente en la tragedia es el coro. Es el coro que representa a aquellos que no tienen potencia dentro de la ciudad, a los viejos y a las mujeres, pero actúa como una voz impotente de la ciudad. La tragedia, que es escrita explícitamente para estas fiestas por encargo con salario de la ciudad, tiene que de algún modo acomodarse a esto
y va evolucionando, como os digo, desde una forma en la que está el coro y el autor de la tragedia dialoga con el coro, hasta formas en las que se empiezan a introducir actores, la trama se empieza a complicar, el coro empieza a perder importancia, los temas dejan de ser de tragedias celestes y se convierten en cuestiones de subjetividad, todo con muchísima rapidez. Los autores entonces son seleccionados por los magistrados de la ciudad y deben hacer 3 tragedias de cada vez. Y el autor entonces escribe en este contexto. La tragedia entonces es una escritura política, será encargada por la ciudad dentro del marco de la ciudad y orientada a la vida de la ciudad. Está ligada, por lo tanto, a la actividad ciudadana. Esto es una cuestión fundamental. La tragedia toma sus temas de la mitología griega y los desarrolla de una forma específica, pero siempre en esta estructura. Y además en una estructura muy concentrada, lo veremos luego cuando Aristóteles tematiza las estructuras de la tragedia. Se da en un momento dado, se da de una forma estereotipada, es una acción totalmente concentrada y esta concentración le da la fuerza. Esta concentración excluye grandes matices, es una forma de expresión que no te va explicando las cosas, sino que te las muestra además en una composición que tiene en cuenta desde el hecho mismo de esta escritura política hasta la tramoya, la forma del escenario, en la que todo está pensado, todo está puesto para producir un efecto tremendo, un efecto duro y duradero, un efecto absolutamente concentrado. Es entonces, se dice, una unidad, dice Romilly, fuertemente organizada, en el que hay bramidos de las erinias, de las venganzas, presencias terroríficas, presencia divina, y es algo que incumbe totalmente a la vida de la ciudad. Se va estudiando también la relación entre el coro y los personajes, se va viendo cómo a partir de lo coral, que es lo primario, acaba emergiendo el personaje como elemento subjetivo y cómo ese personaje además hace que la acción se complique en tramas, pero siempre como una estructura fundamentalmente política. Entonces tenemos esta estructura política que es la tragedia, teníamos también otra estructura política que es la comedia, que aquí no aparece pero que nos queda presente, y estas estructuras políticas que son estructuras que relatan no el pensamiento de los humanos, sino las acciones esforzadas de los humanos, unas acciones que producen piedad, que producen dolor. Estas estructuras se dan a la vez que los grandes pensamientos filosóficos y sin embargo no son tematizadas primariamente por los filósofos sino excluidas, como veíamos en Platón, y solo posteriormente, cuando ya la estructura de la polis, cuando ya la estructura inmediata de la ciudad se ha enfriado, pueden ser incluidas en el ámbito de lo epistémico, en el ámbito de lo político, en el ámbito, por lo tanto, de la teoría y en el ámbito de la práctica. Bueno, con esto finalizamos en la primera parte de esta cuestión de la poética de Aristóteles, 53 minutos. Perfecto.